Hola predilectos, predilectas, así va a ser el nuevo saludo del canal. Hoy vamos a hablar sobre la importancia o la relevancia de enfocar todo este camino, todo este proceso, toda esta vivencia desde un estudio de las características de la relación. Yo le llamo casuística, en el sentido de que es el caso que tú estás viviendo, en el que se presentan ciertos fenómenos, en el que se presentan ciertos patrones, en el que sucede ciertas cosas que son difíciles, y por eso debemos centrarnos allí, porque al entender eso, entender sus causas y resolverlas, es donde encontramos la sanación. Es así como debe proceder la sanación. Pero ¿qué se ve ahora o cómo se ha desarrollado esta enseñanza que partió primeramente de lo angloparlante? ¿Cómo se desarrolló primero? Hablando de un tipo de sujeto, un caso de sujeto, un tipo de alma, un tipo de persona, que es porque está no porque está viviéndolo en esta vida, ¿no? Pero no porque sea especial frente a los otros, no es por eso. Total que se enfocó a hablar de lo metafísico, porque si vamos a hablar de ese tipo de alma e intentar explicar por qué pasan por eso, inevitablemente a lo que van a recurrir es a lo anterior al nacimiento, anterior a la vida terrenal, a lo etérico o lo metafísico. Y es un enfoque totalmente diferente. Y puesto que tienen que recurrir a explicar y a dar razones sobre ello, tienen que, puesto que hacen eso, tienen que recurrir por este enfoque tienen que recurrir a lo que es la canalización, lo que se ha llamado actualmente como canalización. Pero en realidad el tema con este método es que en el pasado ya se había definido lo que era esto en la doctrina espírita, y se hablaba de un tipo de mediunidad. Este tipo de mediunidad era la de inspirada, pero era precisamente la que genera más dificultades. Y esto es lo que queremos. Y bueno, esto genera que la persona que recurre a ello aporte de su ideario, de su visión personal, de su bagaje. Vemos algo muy similar, por ejemplo, en las hipnosis regresivas, que dan resultado a un montón de modelos que no se relacionan entre sí, que no se encuentra una coherencia entre ellos. Un medio muy famoso creo que en Inglaterra, Leslie Flynn, medium de voz, y el alma que le estaba transmitiendo dijo: a esta otra persona intenté transmitirle por el medio inspirado, por el método de inspiración, mediunidad inspirada, pero aporta mucho de sí. Lo que yo estoy queriendo decir es esto, pero lo que transmite es esto otro. Y eso es un problema. Emborrona las cosas. Total que lo que vamos a encontrar mediante este enfoque y mediante este recurso es una variedad de modelos. Pero es que además no son relevantes a la hora de solucionar el tema. Porque lo que tú en verdad necesitas es entender las fuerzas mentales, las fuerzas del alma, es decir, las fuerzas interiores. Cuando hablo de alma, hablo del interior nuestro, lo que no es físico, que operan en las dos personas, en las dos integrantes de esta relación de compañerismo predilecto, cómo operan e interactúan y generan el conflicto del que queremos salir. Este es el método que debemos usar, este es el abordaje.
el abordaje de casuística, el caso. Este tipo de relación, ¿qué características tiene? ¿Qué debemos cambiar en nuestro interior para poder trascender, para poder hallarnos sanos? Entonces es muy diferente. Una de las cosas a las que conduce precisamente este abordaje de metafísica, del tipo de ser, del tipo de alma, es que la persona se pregunte, ¿será o no será? ¿Será que soy o no soy? O que terminen extendiendo esa idea a lo que alguna vez se pensó que era el alma gemela, que todo el mundo tiene alma gemela, y entonces se termine haciendo como algo general, algo que todos viven, cuando no es así y no tiene nada de malo que no sea así, y no nos hace especiales ni mejores ni nada el vivirlo. Es algo exigente, es un proceso de aprendizaje dentro del camino más amplio que recorremos hacia Dios. Entonces pusieron música, espero no esté, voy a subir el volumen. Entonces conduce a esto, a que se pregunten y todo esto. Mientras que si tú expusieras detalladamente, qué se ve en este tipo de relación, las personas dirían, conecto con eso. Eso es lo que yo estoy viviendo. Porque así fue como en primer lugar nos conectamos y nos rodeamos en torno al concepto que ya hablé en el anterior video, que viene de lo angloparlante. No obstante, ahí hay una serie de conceptos heredados que no sé cómo han evolucionado, que yo creo que no hemos hecho realmente un estudio y que yo estoy replanteándome y revisando. A mí me parece positivo esta revisión. Yo sé que algunos dirán que simplemente nosotros no tenemos que estar en función de lo que los demás piensan, que si hubo una secta, que nosotros no tenemos por qué debernos a ellos. Y aunque es cierto, el problema cuando un término se contamina es muy importante, es muy presente, no se puede simplemente ignorar, se genera una lucha. Entonces el término fue apropiado y muy mal usado en torno a una secta y bueno, diferentes cosas. Total que yo hago valedero una revisión porque siguen sin ser términos muy apropiados, que a mí me parece que no, que se presta siempre para uno estar corrigiendo en los videos. Entonces yo sí reviso. ¿Cómo nos encontramos? Por medio de los patrones, de las cosas comunes que nosotros estamos viviendo, que van más allá de una relación entre un evitativo y un ansioso. Asimismo, los que habrán vivido relaciones evitativo-ansioso se terminan encontrando con estos términos de los apegos, donde dicen, yo viví eso, y empiezan a trabajar entre ellos y se empieza a hacer comunidad. Pero lo nuestro trasciende en realidad esto. Por eso es lo importante, o sea, independientemente de lo que haya sido metafísicamente, de los hechos, de las decisiones, de los porqués o razones que se hayan tomado en el etérico, en la vida antes de la vida, en la vida entre vidas, como lo queráis llamar, nada de eso cambia el hecho de que el problema de tú como individuo se presenta de una manera puntual, particular, y que muchos vivimos eso. Entonces allí es donde hay que ir a resolver, y es donde me voy a enfocar, porque el problema principal no es el que nosotros compartamos identidad con la otra persona, que digamos, ¿por qué me siento como si yo fuera él? Que haya fenómenos psíquicos sobrenaturales, superposición de conciencia, cosas de chakras, el corazón galopante, cosas de las que podemos hablar. Eso lo único que hace es intensificar el conflicto en el que hay un temor muy grande por una parte, y una ansiedad muy grande, un deseo, un anhelo muy grande de la otra parte, ¿no?
Entonces, lo único que hace es intensificar. Lo más característico, lo más importante es ver esta relación de estrategia, de apegos y de heridas. Las heridas generan una estrategia, ya saben, las 5 heridas de las que se hablan, generan una serie de estrategias que llaman apegos. Y allí quiero ir a trabajar en el próximo video, porque me parece que tampoco está no es la mejor definición la de las heridas. Realmente no se está definiendo en esencia cuál es el problema de cada herida, y es muy importante. Y yo llegué a confundir mi propia herida precisamente por medio de esos títulos que colocan. Entonces tenemos que hacer revisión por muchas razones, hacer revisión de esto. Y creo que lo voy a dejar acá. Me parece sustancial el video. Otra cosa que iba a decir, que otra cosa que se puede revisar es lo de divino. ¿Por qué llamamos esto divino? Cuando realmente las personas no están representando esas potencias de la divinidad, esas cualidades. Nosotros no lo estamos representando, ni las femeninas, ni las cualidades que asociamos a la feminidad, ni las cualidades asociadas a la masculinidad, cualidades divinas. No las estamos presentando acá. De hecho, estamos débiles en cuanto a todo eso, y por qué llamarlo así, ¿no? Pero bueno, voy a dejar acá. Es sustancial, es para que no os preguntéis. Otra cosa que quería decir: cuando yo me encontré con personas, esto es importante, se me había pasado, cuando yo me encontré con personas que hablaban de su testimonio, fijaros lo importante que es la casuística, el caso, cómo se presenta, las características de la situación, conflicto, de la relación o interacción. Cuando tú te encuentras con personas que se unen de una, que dicen, no, ya estamos en unión, y tú dices, te choca porque dices, ¿y a mí de qué me sirve esto? Porque tú no estás viviendo lo que yo estoy viviendo. ¿Cómo me vas a ayudar? Entonces, no me servía. Entonces, más allá de si son eso que dicen, ese título que ponen, ese tipo de alma, ese tipo de ser, más allá de si son eso, el tema es que no estás viviendo lo que yo estoy viviendo. Yo necesito una persona que me cuente su testimonio para seguir estudiando el tema y poder salir de él. ¿Me explico? Por eso, en cierta forma, los canales que más me han ayudado son los que hablan de evitación y de ansiedad, más no los canales que hablan sobre compañeros predilectos, compañerismo predilecto. Es así, curiosamente, no es lo que más me ha ayudado. Entonces necesitamos conectar con relaciones similares, lo que estamos viviendo. Total, que también es cierto que estas personas que tienen una unión tan pronta suelen decir que han llegado a un punto pico, o que se separan, que lo dejan, o que tienen un gran descontento, un gran defraudamiento, pero estaban diciendo que estaban en una unión armoniosa, concepto el cual también se presta para muchas alternativas, y que la unión es interna y que yo no sé qué. Un concepto que tal vez también viene del anglo y que no sirve tampoco, porque se presta para muchos cambios, para muchos ajustes. Entonces dicen estar así, y de repente salen diciendo, llegué a un pico de estrés, estaba a punto de dejarlo todo, estuvimos a punto de dejarlo todo. Entonces, cuando dicen eso, nos hacen pensar. A mí, yo que soy un terapeuta avesado, que soy agudo, me hago pensar. Me pongo a pensar. Ahí me surge el pensamiento. ¿No será que hay algo que no está resuelto? Y no es precisamente ver lo que no está resuelto lo que es el enfoque de la casuística, el enfoque terapéutico, el enfoque de ver la situación cómo se presenta. ¿Qué es lo que no está resuelto? ¿Qué está pasando?
¿Por qué dicen sí, pero luego, ¡plum!, la cosa estalla? Entonces, lo importante es esto. Aquí les dejo el segundo video, espero que les haya gustado.